Hola amigos, hoy os traigo dos versiones superventas, el Kia Sportage y el nuevo Kuga, la actualización del Ford Kuga, los dos en versión híbrida, así que vamos a saber cuál gasta menos, cuál corre más, cómo son los interiores y qué seguridad tienen. Venga, vamos a ello. Son dos coches que vemos mucho en nuestras calles, tanto el Ford Kuga como el Kia Sportage. Los vemos en diferentes versiones. El Kuga ha sido el híbrido más vendido en toda Europa, aquí donde lo estáis viendo. Ford lo ha actualizado y bueno, pues ha hecho unos retoques que ahora os iré enseñando. Y tenemos el Kia Sportage, también otro coche superventas. Yo creo que es una comparativa de dos modelos que te puedes plantear comprar. El típico coche para una familia, que bueno, son coches interesantes, un coche para todo, para ciudad, para viajar, para todo. Son las versiones híbridas. Hay mucha diferencia de potencia entre una y otra, hay mucha diferencia en algunas cosas. Las hemos igualado por precio. Porque, mirad, os cuento, tengo el guión en la mano precisamente por eso. El Kuga tiene 183 caballos, mientras que el Kia tiene 230. Y diréis, joder, ¿por qué no han comparado dos versiones iguales? Además es que el Kuga tiene tracción total y el Kia tiene solo tracción delantera. Las hemos igualado por precio. Tened en cuenta que el Kuga con tracción total y versión híbrida, con ya ayudas y descuentos y tal, parte desde 36.900, con 37.000 euros. En cambio el Sportage, tracción delantera, pero con 230 caballos, o sea, más potente, parte de los 37.600. Es decir, si los igualamos en precio, estas son las versiones que más se acercan. Luego, claro, si quieres igualar el Kuga a este en potencia, te tendrías que ir a la versión híbrida enchufable, etiqueta 0. Esto os recuerdo que son etiqueta eco, etiqueta 0. Y ese, claro, ya se iría a los 39.000. Pero claro, este también tiene una versión híbrida enchufable con 265 caballos, que se iría a los 41.000, 42.000 euros. Por eso hemos creído conveniente que la combinación ideal era por precio. Simplemente por precio, así que por precio vamos a ver qué tal son. Ambos coches tienen un tamaño similar, 4,6 metros mide el Kuga y 4,5 mide el Kia. De ancho están en 1,88 y 1,86, o sea que más o menos lo mismo, y miden prácticamente lo mismo de alto, con una batalla, una distancia entre ejes similar. Vamos a ver un poco qué ha cambiado. El Kuga pues estrena una parrilla diferente, estrena detalles de equipamiento diferentes, bueno, pues hay muchas actualizaciones. Estos faros funcionan muy bien, lleva los faros matriciales, que es un extra, son 1.900 euros, pero ilumina muy bien y además vas viendo cómo va modificando el haz en función del coche que tiene delante, el obstáculo que tiene, las curvas, tú lo llevas con las luces automáticas, son faros matriciales. Os recuerdo que los faros matriciales tienen multitud de LEDs que van encendiendo y apagando, haciendo la forma que quieres. La conclusión es que se ve muy bien. Y lo que pasa es que claro, son 1.900 euros. En un coche de estos precios, 1.900 euros es mucho dinero. Pero yo sí los pondría, porque de verdad que a mí me han gustado. De estética, pues, ¿qué os voy a decir? Es que la estética habla por sí sola. Vemos estos cromaditos, aquí el negro piano, los faros son más estrechitos. Bueno, pues un diseño, es una actualización. El Kuga tiene una actualización, no es generación nueva, el coche es de 2020. O sea, tampoco estamos en el 24, tampoco es tan viejo, tiene su actualización de ciclo medio de vida. Para esta comparativa viene con unos Continental Premium Contact 6, que es un neumático que nos gusta mucho, lleva suspensión independiente delante y detrás, os he dicho que lleva tracción total. Ahora cuando os hable el motor os explico muy bien. Y bueno, pues estos detallitos que tienen los coches estos, que los dos vienen con sus guías aquí para poner una vaca. Ahora os voy a enseñar el acceso, pero antes vamos a ver un poquito el Kia.
El Kia, vemos esta parrilla tan característica de este coche, las luces diurnas tan características de este coche, las luces aquí tan fuera, que es una cosa que, bueno, que está caracterizando a los modelos de la marca, que están ahí un poquito expuestas, pero bueno, no ilumina mal, no tiene la posibilidad de meter los faros matriciales que tiene el Kuga, pero no ilumina mal. Este coche, estáis viendo aquí GT Line, igual que en el Ford habíais visto ese GT Line. Este coche tiene 4 acabados, Concept, Drive, Tech y GT Line. Este es el tope de gama. Y aquel es el ST Line, que el Kuga lo puedes tener en versión ST Line o Active, o ST Line X o Active X. Son, bueno, pues distintos acabados. En el ST Line, por cierto, o en el Active es un poquito más alto. Pues, bueno, pues podría ser una versión un poquito más campera, si quisieses, aunque no son coches para ir por campo, aunque tengan, por ejemplo, este lleva control de descenso, son detallitos que tiene cada uno. Este lleva también Continental, pero lleva las Eco Contact 6, frente a las Premium Contact del otro. También lleva suspensión independiente. Ya os he dicho que este es tracción delantera, mientras el otro es tracción total, pero también tiene su versión de tracción total. Es que el Sportage tiene una gama súper amplia de motorizaciones. Y bueno, pues si os fijáis, lleva el techo negro, distinto color que la carrocería, porque este acabado se distingue, una de las cosas que lo distingue es lo del techo. Vamos a ver el acceso a los dos coches y empezamos a comparar cosas. El acceso al Kuga tiene, bueno, hay que destacar esto, el tema de las manillas, que todos los coches ahora las están escondiendo, estos por lo menos las traen. ¿Habéis visto este detallito? A mí esto me encanta. ¿Por qué? Pues porque evita que tengas marcado esto y evita también que al de al lado, bueno, le puedes abollar, pero no le saltas tanto la pintura. Pero bueno, es un detallito interesante. A ver, otra cosa, esto baja hasta aquí. No baja hasta el final, la puerta no cubre hasta el final. Entonces esta parte va a estar limpia, que es donde normalmente te apoyas con el pantalón, con la pierna, con la falda, pero esta parte va a estar sucia. Vamos a ver cómo es el acceso a las plazas traseras. A ver, imaginaros que yo entro así, de altura perfecto, cadera ha entrado perfecto, el pie entra perfecto sin hacer ningún tipo de contorsionismo, y aquí estoy colocado enseguida, perfecto y con buen espacio. Hay que tener en cuenta que esta banqueta se desliza hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si está muy echada hacia adelante, pues el acceso no será igual. Pero bueno, tienes esta posibilidad. Y para salir, igual, imaginaos que soy una persona mayor, imaginároslo, no vale decirlo. No quiero ningún comentario al respecto, por favor. Fijaros que bien salgo. Bueno, pues el acceso es bueno. Imaginaros que tenemos niños, yo no me lo tengo que imaginar, los tengo, y que tienes que pelear para sentarlos, tampoco me lo tengo que imaginar porque no tengo que hacer. Pues estás aquí atándole y tal, y estás fuera del coche, y digamos que, bueno, pues lo tienes fácil. El acceso de este coche es bueno. Vamos a compararlo con el Kia. En el Kia sus manecillas también, y vemos el primer detalle, y es que la puerta llega hasta abajo. Esta puerta llega hasta abajo, mientras en el otro se quedaba. De hecho, fijaros, esto está limpio y esto también. Aquí, si tú quieres, o sea, si apoyas un día de lluvia, la pierna aquí, no te vas a mojar. Siempre es un detalle que veo en todos los coches y que me llama la atención. También me llama la atención que esta puerta abre más. Tengo como más espacio para entrar, pero bueno, vamos a ver cómo es el acceso. Aquí entro, sujeto aquí, igual, la cadera bien. Hay más separación, o sea, he tenido que abrir más las piernas aquí, pero igualmente yo creo que una persona con problemas de movilidad pues puede entrar aquí perfectamente. A ver, mira, aquí, anda. Mira, aquí para sacar el pie tengo un poquito más de dificultad, pero no digas, ya no me compro el coche por eso, porque es un detalle mínimo, pero sí que tengo que avanzar más el cuerpo para ir para allá. Los niños, incluso más cómodo que en el Kuga.
para aquí, para manipular a los niños, estar aquí con ellos. Fijaros, estoy incluso más recto que en el Kuga. El Kuga tienes como más altura. Esta banqueta no se desliza, la del Kuga sí, con lo cual mantienes el maletero. Precisamente ahora os voy a enseñar los dos maleteros y vamos a hablar de ellos y sus diferencias. La parte trasera cada uno lo resuelve con su propia personalidad. Hay que reconocer que Kia, con estos diseños de faros, el juego del negro piano y los colores, bueno, pues le da su elegancia y su personalidad. El Kuga, pues vemos las ópticas nuevas, el nuevo diseño de paragolpes, bueno, pues al final ves que lo ves actualizado. Llama la atención que el cristal del Kuga sea más grande que el del Kia, y además tiene otra distinta inclinación. Esto le deja que cuando lo metas en los rodillos asesinos de las gasolineras para limpiarlos, bueno, pues este va a ser un poquito más fácil de limpiar que este, que fijaros el espacio que entra en mi mano, que ojo, aquí está limpiaparabrisas, está baja desde arriba. A pesar de tener el cristal más pequeño, la visibilidad es prácticamente igual en los dos. En el momento que se te sienta alguien detrás, pues bueno, pues ya no ves tanto, pero vamos, eso es muy característico. Otro detalle que llama la atención es que el Kuga enseña dos salidas de escape que incluso son deportivas, al menos en su diseño, mientras que el Sportage, el escape está por debajo. Bueno, pues eso hay gente que le gusta y hay gente que no. Voy a abrir los maleteros para que veáis un poquito a qué altura se quedan, que quedan bastante altos los dos. Tened en cuenta dónde aparcáis el coche, pero lo bueno que tienen es que los puedes regular. Entonces no hace falta que se quede ahí tan arriba, puedes dejarlo, yo que sé, a esta altura más o menos, y bueno, pues puedes más o menos controlar el espacio. Primer detalle, mirad la bandeja del Kuga. Está ahí con unas cuerdecitas que, bueno, no aparenta mucha fiabilidad, pero no tienes que manipularla. Se queda ahí siempre. Y eso al final puede ser una ventaja, porque, bueno, pues te olvidas de andar manipulando. En cambio, en el Kia, pues si quieres llevar esto tapado, pues siempre tienes que abrirla. Que ojo, corre por su propio carril y al final, pues es bastante fácil de manipular, con lo cual, bueno, pues son dos teorías, no sé, ya me ponéis en los comentarios qué os parece mejor sistema. Aquel aparenta menos fiabilidad, este aparenta más fiabilidad, pero este es un rollazo porque al final tienes que, si vas a batir, tienes que quitar eso y, bueno, guardarlo, que tienes tu espacio para guardarlo, pero al final, bueno, pues es más incordio. En el Kuga vemos que hay ganchitos, vemos aquí un único gancho para llevar una bolsa con una toma de 12 voltios al lado. Si levantamos esto, vemos aquí este espacio que bueno, aquí caben cosas, aquí caben los triángulos, que por cierto esta unidad no lleva triángulos, espero que no me paren, tendré que llamar ahora a Ford para que me los den, salvo que estén en otro lado. Y aquí tienes espacio, pues bueno, para guardar cosas. Si nos fijamos aquí podemos abatir los respaldos. Un detalle importante, fijaros que ese es un único, está dividido en dos, una parte grande y otra pequeña, y desde aquí hacemos así y lo abatimos. Si nos venimos al Kia, pues igual, encontramos los ganchos, lo que pasa que los ganchos están a los lados, bueno, pues da igual, aquí tiene su ganchito con su toma de 12 voltios, sí que hay más sitios para, como uno, dos, para colocar, mira, aquí tenemos otro para colocar bolsas. Yo eso lo uso mucho, no sé vosotros, para colocar bolsas. Aquí vemos los tres respaldos. Esto, que fijaros el espacio que hay aquí debajo, aquí hay un hueco además compartimentado para guardar cosas, y luego siempre puedes, esto, no sé por qué los triángulos los han dejado ahí, si había sitio debajo, pero bueno, esto lo puedes bajar un poco, pero ya no se te queda el fondo plano, y luego abates también desde aquí. Al final, bueno, pues tienes dos maleteros. ¿Qué capacidad tienen? Pues estos son, a ver, esto lo tengo que mirar porque no tengo mucha memoria, de lo único que me acuerdo es que este tiene uno de los maleteros más grandes del mercado. Hay que tener en cuenta que son 587 litros, que está muy bien, El del Kuga tiene un mínimo de 412 y un máximo de 553 litros. Eso es
porque la banqueta se puede desplazar. En su posición máxima tiene menos maletero que este. Así que esto sí que puede ser un motivo de compra. Si necesitas un maletero más grande, a ver, 587 frente a 553, dices, bueno, no hay gran diferencia, pero es que ahora os enseñaré por dentro que lo que ocurre cuando llevas el maletero en versión de 553, pues que el espacio se reduce. En cambio, con 412, pues el espacio ya... Bueno, ahora lo veréis. Os voy a enseñar primero los motores, os voy a hablar de los motores, que cada uno tiene una tecnología, y luego ya nos metemos dentro y vemos cómo son por dentro, tanto sus plazas delanteras como traseras. Los dos, si mueves el piececito, se abren y se cierran. Para la tecnología del motor hay unas diferencias muy grandes, pero muy grandes. Cada uno ha apostado por una cosa distinta. Los dos llevan un motor de 4 cilindros de gasolina, aquel en ciclo Atkinson. Mientras que el del Kia es un 1600, el del Ford es un 2400. Sí, ahí donde lo veis es un 2400. Este motor térmico da unos 179, 180 caballos, y va asociado a un motor eléctrico que tiene 60 caballos y lleva asociada una batería de 1,49 kilovatios hora. Lleva una caja de cambios por convertidor de par de 6 velocidades y aquí vienen grandes diferencias. En el caso del Ford lleva un motor eléctrico integrado en el motor y otro motor eléctrico en el tren trasero, sin conexión mecánica, y está todo unido con un sistema de cambio bicicloidal. O sea, el sistema del Ford se parece mucho al de Toyota, tiene muchas similitudes con el sistema de Toyota, que tiene un cambio que pues parece un variador de múltiples marchas, no tiene, o sea, tendrán algunas marchas preestablecidas, pero al final son múltiples marchas. En cambio este es un convertidor de par con sus marchas bien definidas. Esto hace que cuando aceleras, oigas lo oigas ahí mantenido de velocidad, mientras el coche va ganando velocidad, el motor se mantiene en un régimen y luego va bajando. En cambio el comportamiento del motor es un poco más, digamos, tradicional. De hecho lleva sus levas de cambio. Que ojo, no hay que confundir, Kia y Hyundai tienen un sistema que lo podemos ver en el Kona, por ejemplo, o en el Niro, lleva un sistema de hibridación en el cual las levas funcionan como un sistema de retención para variar la retención cuando va en modo eléctrico y que mueven los desarrollos del cambio cuando va en modo térmico, porque ese sistema lleva una caja de cambios de doble embrague. En cambio lleva un convertidor de par, con lo cual no tiene esa opción de gestionar la recarga eléctrica. Bueno, son el sistema, con eso no quiere decir que el otro sistema sea mejor que este. De hecho, este sistema te olvidas, no tienes que andar, ahora que voy recuperando, no voy recuperando. Este tiene solo dos modos de conducción, el modo eco y el modo sport. Y no tiene más. Este tiene más. Este tiene un modo para lluvia, tiene un modo eco, un modo normal y un modo deportivo. Y bueno, y el configurable. Pero al final son coches que se conducen muy fácil, no te requieren, a ver, qué capacidad de retención tengo, o qué... No, olvídate. Se conduce muy fácil. Al final da 184 caballos y da 230 caballos. De peso andan 1.765 kilos, 1.649. Hay que tener en cuenta que lleva un motor eléctrico adicional, que esas cosas pesan. Aprovechando que estoy aquí con estos motores, estas potencias, pues mira, en los 1000 metros, os dejo aquí la tabla para que lo veáis, el Sportage 28.1, mientras que el Kuga en la aceleración a 1000 metros 29.3. Eso indica pues claro, que hay más potencia en este coche, pues al final es más rápido, aunque curiosamente gracias a la tracción total, si os fijáis en el 0.50, 2.35 el Ford Kuga y 3.13 el Sportage, porque la tracción total le ayuda a salir más rápido los primeros metros y luego a los casi 60 metros más o menos
bueno, a los 64,3 metros concretamente, el Kia empieza a ser más rápido. Como veréis, pues son datos que en estos coches te da igual que uno sea un segundo más rápido que otro, pero sí que indican que el Kia tiene bastante más brío y que luego cuando hagamos la vuelta de seguridad también pues le ayuda un poquito más. De hecho, el Kia tiene un 0 a 100 oficial de 8 segundos y nosotros hemos medido 7,6. Bueno, ha mejorado los datos y el Kuga lo tiene de 8,3 y nosotros hemos hecho 8,03. Bueno, pues los dos han mejorado los datos. A lo mejor es que había viento de cola. Vamos al interior a ver cómo se resuelven, cada marca resuelve los interiores. La llave, mira qué tamaño tiene, bueno, pues te la puedes guardar con este acabado. El móvil igual, lo puedes dejar aquí, cabe uno grande, lo puedes dejar aquí y es carga inalámbrica y tienes aquí estos dos USBs, uno grande y otro pequeño y una toma de 12 voltios. Eso se complementa con estos dos posavasos y aquí una guantera más o menos grande. Esa guantera te sirve para llevar pues papeles y demás, pero no vas a meter gran cosa. Buena postura de conducción. Claro, este es el acabado GT Line y el acabado GT Line pues trae estos asientos que estáis viendo. Depende del acabado que elijas, pues tendrán piel o no, tendrán la ventilación en los asientos o no, o la calefacción. Desde luego estos asientos son cómodos, esta postura es cómoda y cuando vas viajando, vas haciendo kilómetros, aquí se va muy bien. Volante redondo, un poco achatado, con el logo aquí de GT Line, mandos en el volante que no molestan y es desde los que puedes controlar prácticamente todo. Lleva levas, cosa que su rival no tiene, y de ahí pasamos a la pantalla. Tenemos dos pantallas. Tenemos esta que es multifunción, que cambia digamos, se pone un menú rápido de todo, mapa, navegador, radio, pues el setup, o es el menú del climatizador. Si encendemos, ponemos el contacto, lo vemos aquí. La pantalla central, pues como en muchos Kias y Hyundai prácticamente tiene todos los mismos menús. Para los HADAS puedes hacerlo a través de aquí, del botón, o te vienes aquí a ajustes y cada vez que te montas en el coche tendrás que hacer esto. Digo, pues quito el control de carril, pues lo quito. Y me dices, sí, desactivado. Y ahora dices, quiero quitar el aviso de límite de velocidad, pues aquí, desactivado. Digamos que esto es un procedimiento que vas a querer hacer habitualmente. Vamos a ver cómo es la parte delantera del Kuga y enseguida os enseño las plazas traseras. La llave no la necesitas guardada, pero mirad qué pequeñita es. Me gustan las llaves pequeñas. La misma que todos los Ford, pero me gusta porque es pequeñita y te cabe en cualquier sitio. Algunos no llevamos bolso. El teléfono pues lo puedes dejar aquí en el cargador inalámbrico y como ya sabéis que es grande y cabe. También tiene dos tomas USB de los dos tamaños y una toma de 12 voltios. Tema de guanteras, pues aquí tienes dos posavasos que llevas muchas cosas. Aquí llevas una sin goma, aquí una con goma. Aquí hay más espacio en el Kia para dejar cosas y tienes aquí una guantera con esta bandejita pues para llevar monedas y tal, y una guantera un poquito más profunda que la del Kia. En la guantera del acompañante caben muchas más cosas que en la del otro coche. Ponemos el contacto o arrancamos. Con el freno se nos ilumina esta pantalla con este logo tan bonito. Digamos que esta pantalla tiene muchas cosas, tiene todo el coche, tiene muchos, o sea, es como que se le nota un pelín más moderno en algunas funciones, pero no tiene ni el sistema este de música ambiente y tal. Lo que tiene es que hace muchos pitiditos, te hacen pitiditos para muchas cosas. Y el tema de los HADAS, si tú quieres quitar los HADAS, pues con darle al botón aquí a la izquierda, le das dos veces, desactivas el de carril, pero si quieres quitar el sonidito del aviso de velocidad, pues tienes que venir aquí, asistencia al conductor, sistema de asistente límite de velocidad, y desactivar, y enseguida te dice, vale, se desactiva para este viaje, pero en cuanto vuelvas a arrancar vuelvo a activarlo. Bueno, pues esas cosas
son con las que hay que contar. Los modos de conducción los tienes aquí, mientras que en el otro solamente tiene Eco o Sport. Este tiene el normal, el Eco, el deportivo o el resbaladizo, que tienen, bueno, pues estas infografías que veis y que además van acompañadas con un ligero cambio de colores aquí. Si le das aquí a la información, bueno, pues te dice para qué sirve cada modo. Está muy bien que esté todo lo agrupado en la pantalla, pero también cuando vas conduciendo muchas veces te tienes que sujetar así para tocar algunas cosas. En el otro me gusta que tiene aquí un menú un poquito más completo. Este se limita al asistente de aparcamiento, a las cámaras, que están muy bien. El tema de los controles de distancia de aparcamiento, los dos coches funciona bien y te dejan aparcarlos bien. Y por lo demás, el mando, aquí no hay levas y este tiene el parking, marcha atrás, la N, la D, como el otro, y además un botón adicional que es la L, que te retiene más. Vamos a ver las plazas traseras. En el Kia la banqueta no se mueve longitudinalmente y esto es más plano, con lo cual tiene menos forma, con lo cual ya veréis que es más cómodo. El asiento colocado a mi distancia para conducir, y fijaros el espacio que tengo. Tengo aquí dos ganchos, tengo aquí dos tomas USB, de altura voy perfecto. Aquí puedo bajar esto y tengo este reposabrazos, incluso aquí puedo abatir esto, bueno, por si llevas algo largo. Esta plaza central, a ver, pasas así, te cabe el pie para pasar de un sitio a otro, bueno, más o menos. Esta plaza central, el respaldo es más duro y el cinturón de seguridad está aquí en el techo, que lo tendrías que sacar así y enchufar así. Vamos a ver el Kuga. En el Kuga los asientos son muy cómodos, igual que los delanteros, que también son muy cómodos, sujetan muy bien el cuerpo, y detrás ocurre lo mismo, sujeta muy bien el cuerpo, pero hay un poquito más de forma, sobre todo aquí. De espacio, fijaros, es que no tengo problema de espacio, pero claro, estoy con el asiento atrás del todo. Si lo echo adelante del todo, mis rodillas se quedan aquí. Así todo, sigo teniendo espacio. A ver, yo mido 1,79, para que os hagáis una idea. Este asiento está igual colocado que en el caso del Kia y me quedaría en este espacio. El problema está con esta situación, si aquí intentas pasar aquí, que ya te cuesta más. Entonces, bueno, esa plaza te obligaría a ir con las piernas más separadas. Si te pones aquí vas muy bien despacio, el respaldo duro igual que en el otro. La diferencia es que este tiene el cinturón aquí y el otro lo tiene ahí arriba, que en el otro a mí me parece una ventaja porque te quitas ese cinturón si realmente no lo estás usando. Para pasar ahora, pues pasas bien. Aquí vemos dos tomas USB de las pequeñitas, como tenía el otro, y también su climatización. El reposabrazos que tienes aquí para llevar tus latitas de refresco y ya está. Lo único que no se abate esto porque este asiento es más pequeño. Bueno, y ahora vamos al circuito a ver lo que gastan. Ya sabemos lo que corren, pues también qué seguridad tienen y qué conclusión, ¿no? ¿Qué nos ha parecido cada coche? Venga, vamos allá. Aquí no voy mal, ¿eh? Bueno, pues una vez visto ya todo, nos queda ver, pues eso, la prueba de seguridad y ver lo que gastan. Pero antes quería hacer un inciso. Quería hacer un inciso porque, vamos a ver, vamos a cambiar. Manu es nuestro editor. Manu, cambia la música. No, pero tío, Manu, ponme una música más tétrica que voy a hablar de algo serio. Vamos a ver, os voy a hablar de los HADAS, los maravillosos sistemas de ayudas a la conducción. Son una maravilla, te salvan la vida, pero son un rollazo. O sea, es la cosa peor que hay, señores fabricantes. A ustedes les han impuesto, digo porque lo tienen los dos coches y prácticamente todos los coches nuevos que estamos trayendo. A ustedes les han impuesto poner las ayudas. Pues pongan un botoncito para que el coche no esté haciendo todo el rato pling, 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 que me saca de quicio ver como un coche todo el rato y tienes que estar quitándole lo del control de no sé qué. ¿Tengo o no tengo razón? En estos dos coches, antes de hacer esta prueba, pero es que cada vez que te montas en el coche, tienes que desactivar el mantenimiento de carril, porque te está todo el rato tocando el volante del coche y dando señales pim, 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 y el reconocimiento de señales de tráfico, de la velocidad, que te está diciendo todo el rato que vas por encima de la velocidad. Sí,
estoy reconociendo que voy por encima de la velocidad, pero es que vas a 30, pasas una señal y pin, 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 y está todo el rato pitando, viene una señal de 20, pero tú estás en la carretera que vas a 80 y sigue haciendo pin, pin, pin. Es muy molesto, igual que este bicho. En fin, no, si al final me pica. En fin, que una vez me he desahogado, pero de verdad es que son muy molestos. Vamos a entrar en la pista, vamos a ver cómo se comportan en seguridad y luego hablamos de consumo. Venga, empezamos. El Kia, desde que arrancas, es muy sencillo porque si es un coche que tú quieres montarte el coche y salir rápido, está muy bien porque según arrancas, haces así, pumba, ya está la D. Y si quieres cambiar a la R, solamente tienes que tocar una vez. Bueno, me gusta mucho porque es muy rápido e intuitivo. Control Drive Mode, tienes dos posiciones, Eco o Sport. Vamos a poner la Sport porque lo que vamos a tratar ahora de ver es la estabilidad natural del coche. Control de tracción, si aprietas una vez pone desactivado, si lo mantienes pone control de tracción y estabilidad desactivado, pero estoy convencido que se va a activar. En el Kuga igual, arrancas y tienes aquí una rueda muy fácil de gestionar, que frena, que tiene esos puntos en los que frena, y también pasas de la P a la D o a la R en maniobras o incluso a la N muy rápido. Tienes aquí un botoncito que son pues todo el tema de conducción, con los modos de conducción, y igual que en el otro nos vamos a ir al deportivo y además con el control de estabilidad quitado. Vamos a ver qué hace uno y qué hace otro. Venga. Empezamos la vuelta del Kia. Pongo modo manual, Bueno, pues por la primera curva pasa muy bien, el cambio cambia solo. A ver, primera curva en el Kuga. Entra el control de estabilidad, me lo ha frenado mucho. El cambio de apoyo me ha entrado el control de estabilidad, pero frena y entra muy bien este coche. Muy bien, ha pasado por estas. A ver, en curva lenta, el Kia. Chilla el neumático porque está caliente, pero el coche va por su sitio y no me hace ningún extraño. A ver, Kuga en curva lenta. Pasa más lento porque el control de estabilidad es más intrusivo. En cambio, los frenos son más agresivos. El cambio cambia solo, aunque voy en modo manual. ¿Veis cómo balancea la carrocería en la curva rápida? Balancea carrocería, a ver cómo frena. Nada, frena perfecto, mantiene la trayectoria y además me deja entrar en la curva. Y con un tacto de freno muy bueno. Pero, ¿veis el cambio que ha cambiado y ya vuelve a reducir? Rápida la ha pasado bien, pero más lento. ¿Escucháis el motor más alto? Frena mucho mejor que el Kia, pero mucho mejor. Sale de curva, se para, le limita el control de tracción. Frenada en apoyo en el Kia. No muevo el volante. Esto es muy bueno. Otra frenada en apoyo, por si acaso, en el Kia. Nada, si lo poco que se descompone es por el exceso de temperatura en el neumático. A ver. Igual que el Kia, pero más lento. Lo que hace es que balancea su carrocería mucho menos que en el Kia. En curva lenta el Kia se desenvuelve bien, es más ágil de lo que pensaba. Eso sí, la carrocería va balanceando. A ver, vamos a ver un tiempo referencia.
vuelta. Nada, va bien. Vamos a ver qué hacen. 36-28. Bueno, a ver, primeras sensaciones. En los dos hay seguridad. En el Kia el control de estabilidad y de tracción entra más tarde, te deja un poquito más, pero el coche no se mueve. En el Kuga, ¿qué tiro me ha dado por ir en modo deportivo? Vamos al normal, a ver. Uy, qué curioso. Ahora va suave. Es curioso, estaba el coche pensando en modo deportivo y cuando he acelerado, ¡boom!, acelera, como que te mete ahí par. En el modo normal, a ver. No, lo hace normal, era el modo deportivo. Que os estaba diciendo que el control de estabilidad, los dos van bien, los dos pasan por el sitio sin moverse. La única diferencia es que digamos que el Kuga es más conservador que el Kia. El Kuga entra enseguida el control de tracción y estabilidad y te deja en el sitio, te frena mucho, por eso a ver, le afecta el tiempo por vuelta, pero como aquí el tiempo por vuelta nos da igual, lo que estamos buscando es la seguridad y la efectividad. Los dos son igual de efectivos. El Kia va balanceando, el Kia llegas, lo apoyas en las curvas y va balanceando. En cambio este va más plano, va como más asentado. Conduciendo, a ver cómo lo digo, en una conducción deportiva gusta más el Ford. Me gusta bastante más el Ford porque está como más aplomado, va más por el sitio, te transmite una sensación un poquito mejor. Claro, en conducción deportiva, pero es que conducción deportiva, estos coches no son para hacer conducción deportiva. En los dos tenemos un nivel de confort similar. Para mí que el coche balancee es un poquito menos de confort, pero a la hora de pasar por baches, el típico bache de urbanización, que siempre pongo el ejemplo, pues es que no dices este coche es mejor que este otro, no le das ¿sabes? Esa importancia. Yo los veo buenos a los dos. Frenada, me gusta mucho el tacto de freno del Kia y me gusta mucho el tacto del freno de este tiene más mordiente la frenada, es como que yo freno mejor, pero no creo que frene mejor en distancias, es un poco la sensación. El Kia frena bien, no va mal en ese sentido tampoco. A la hora de entrar en la curva, los dos te hacen caso, los dos están a un nivel similar y bueno, además, ¿no? O sea, ahora mismo por comportamiento, a mí personalmente me ha gustado más, digamos, la puesta a punto de chasis del Ford, pero me ha gustado más que el Kia intervenga menos en mi conducción, porque intervenía también, el control de estabilidad también intervenía y también te ponía el coche en su sitio para que el coche no se mueva, pero se notaba menos. En este se nota más. Ahí, en ese lado me ha gustado el Kia. Conduciendo en carretera, en autopistas, pues es que los dos tienen un nivel muy parecido. Este hace más ruido. Este, cuando tú pisas a fondo, el rollo ese variador, ¿sabes?, que me recuerda a un Vespino, pues es más acentuado en este. En este no hay unas levas. En el otro, en el Kia, puedes frenar y puedes tú ir reduciendo con levas. Lo que ocurre que luego el coche cambia cuando él quiere también. Este también lo hace, porque al no tener levas cambia cuando él quiere. Sí que es cierto que el Kia en alguna curva ha reducido, ha vuelto a subir en marcha, ha vuelto a reducir, y este no, por su sistema de hibridación le notas que es todo como más lineal. Pero bueno, pues ahí estamos. En ciudad, si es que en ciudad se maniobran los dos muy bien, tienes buena visibilidad por los tres retrovisores en los dos, los sensores de aparcamiento funcionan bien, las cámaras también funcionan bien. Luego, por eso no elegiría un coche o elegiría otro. En cuanto a seguridad, los dos superan la prueba y los dos me gustan, cada uno en su estilo.
personalmente, por mis gustos personales, me gusta más el Ford, pero de verdad que el Kia no lo ha hecho nada mal. Si es que criticar al Kia porque el Ford balancea menos, lo veo absurdo. O sea, que si estás pensando en estos coches, el comportamiento no debe ser algo que te marque la diferencia, salvo que seas de los que te gusta un poquito más conducir, que entonces sí te recomiendo más el comportamiento del Ford. Vamos a seguir con el vídeo. Bueno, habéis visto las diferencias. Claro, uno es tracción delantera, otro es tracción total. Es más rápido el Kia, más rápido, pero vamos, es más rápido. 1.36.2 ha hecho el Kuga, 1.34.7, o sea, es considerablemente más rápido, pero no con una diferencia como para elegir uno u otro. De tacto, de sensaciones, el Kuga te transmite ser más preciso, el otro pues es... Bueno, busca más el confort, pero tienes más imprecisión, más balanceo de carrocería. Eso si te gusta mucho conducir. Si no te gusta conducir y lo haces y vas tranquilo y te mueves, pues es que los dos te valen. Los dos te valen. Diferencia, que prácticamente por el mismo precio el Kuga te da una tracción total. Bueno, a cambio el otro es un poquito más rápido. Bueno, pues es que eso ya son matices que cada uno tiene que valorar. Desde luego por prestaciones, o sea, el tiempo por vuelta, bueno, os lo doy, pero es que el Kia ha sido más rápido que un Compass 4XE, que un Tonale, que un Mercedes GLA de 200 caballos, el Kuga ha hecho prácticamente el mismo tiempo que un Grandland 1.2T automático, bueno, que un Mini Countryman C, bueno, pues están ahí. Conclusión de esto es que los dos se mueven con agilidad y de sobra, no vas a tener problemas, no son coches de un enfoque deportivo, son coches de enfoque familiar, y dentro del enfoque familiar, cargados y demás, van a funcionar perfectamente. Que ten en cuenta que este coche es más lento, pero tiene más par también, entonces, bueno, todo eso ayuda. La parte importante, y esta sí que a lo mejor os puede haceros decantar por uno o por otro, es el consumo, aunque si os digo la verdad, las diferencias de consumo han sido muy pocas, tan poca diferencia como que aquí estáis viendo la tabla. El Kuga gasta menos siempre, ¿eh? Ha hecho 5.3 en carretera frente a 5.5 que ha hecho su rival, y ha hecho 3.2 en ciudad frente a 3.8 que ha hecho su rival. Si os dais cuenta, hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia. Es cierto que en el Kuga, si tú eres un conductor o una conductora tranquilos, puedes mantener un consumo medio más bajo que en el Kia. Si vas tranquilo en los dos coches, vas a moverte entre 5,5 y 6 litros. En los dos coches. Siempre vas a gastar una décima o dos más en el Kia. Tampoco es una diferencia abismal, ¿eh? Siempre vas a gastar una décima o dos. Pero te vas a mover eso, entre 5,5 y 6 litros, digamos, como consumo mínimo. Si te olvidas del consumo, pues te vas a mover pues échale un litro más, 6,5. Es donde te vas a estar moviendo si no vas pendiente del consumo, pero tampoco eres alguien que va con el pie a fondo todo el rato. Ahora, como les pises, los 7 litros. Los coches se mueven ahí en los 7 litros. Que así todo no es un mal consumo, teniendo en cuenta que son coches pues, grandes, pesados, con capacidad, con maletero, no sé, yo no veo que el consumo sea malo. Si veis en la tabla, pues mira, el consumo, el Kuga gasta lo mismo que un Peugeot 208, que es un coche pequeñito, o prácticamente menos que un Suzuki Swift Sport, que ese coche es un mechero, un poquito más que un Cupra León 2 litros TSI de 190 caballos. Mira, la Renault Espace Tech gastó 4,8 y 5,1 en ciudad, gastó más en ciudad pero menos en carretera. A ver, no sé, es que el Cupra León 1.5 TSI 5,1 en carretera y 6,9 en ciudad. Bueno, ese coche no es rival, la Space sí podría ser rival, o la Arcana, mira, la Arcana 4,9 y 4,5. Bueno, pues al final son coches que sí, que pueden estar ahí más o menos en el concepto de este coche. Yo creo que el balance de la comparativa es
que son dos coches que consumen poco, que son muy prácticos en el uso diario, que es un rollo lo de los ruiditos, los hadas y esas cosas, pero que al final los hadas te pueden salvar la vida, con lo cual hay que criticarlo, pero poco. Ahora, con poner un botoncito para quitar los ruiditos habría sido suficiente, pero en lo demás, buenos maleteros, mejor en el Kia, buen espacio interior, están ahí, salvo que si tienes en cuenta el tema del maletero, que entonces el Kia ahí sale a relucir. El equipamiento con los acabados básicos quizás sea un poquito mejor en el Kuga, porque además te ofrece tracción total, aunque es menos potente, y es un poquito más barato. Digamos que esa es la conclusión. Ahora tú, con toda esta información, decides cuál te quieres comprar. Yo te dejo ahí abajo en los enlaces, si lo estás viendo desde el ordenador, si no, entra en AutoScout, te dejo los enlaces de AutoScout de estas versiones, tanto nuevas como segunda mano. Sí, es que en AutoScout vendemos coche nuevo y tenemos renting también tenemos renting de estos coches. Bueno, pues os dejo ahí abajo toda la información y vosotros os podéis meter. De todas formas, tenemos una marca Renting Coches. Entrad, ahí os dejo también el enlace, entrad en la web y ahí podéis ver muchas opciones de renting que tenéis disponibles. ¿Por qué hago esta publi? Porque es la que paga el canal y el que hace posible que Garage Days siga vivo y que además Garage Days saque cosas interesantes, tan interesantes como esta comparativa. Así que nada, hoy no está Nachete, de hecho no tengo el guión ni grapado, es que la grapa me la suele poner él. Entonces no se va a despedir, pero se va a despedir Iván, que es igual o más simpático todavía, aunque no derrapa tan bien, eso sí. Chicos, adiós, nos vemos en la próxima.